Un saludo muy cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros oyentes y hermanos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Espero que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Quisiera introducirme hoy con una palabra de oración y me gustaría invitarles para que me acompañen. Inclinen su rostro. Amado Dios nuestro Padre que estás en los cielos, llegamos confiadamente al trono de tu gracia en los méritos y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos rogarte en esta tarde, Padre, tus ricas bendiciones sobre nosotros al exponer tu santa palabra. Pedimos el ungimiento especial de tu Santo Espíritu para que Él nos dirija y nos use. Permita que pueda alcanzar esta palabra el propósito por el cual sale, de traer ánimo, paz, transformación, perdón de pecados, salvación en Cristo Jesús y una gloriosa esperanza en Él. Te ruego que nos bendigas en medio de esta pandemia y traigas sanidad a todos aquellos que oyen. Pon un cerco alrededor nuestro, Padre, y cúbrenos con tu justicia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado nuestro mensaje hoy, Dios habla a la Odisea. Dios comienza hablando a la Odisea en Apocalipsis el capítulo 3 y el verso 14, y dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: cuando escribimos una carta, identificamos a la persona a quien estamos escribiendo con un saludo. Querida María, o muy apreciado Juan, y luego firmamos nuestro nombre al final para demostrar quién envió la carta. Así también en Apocalipsis el capítulo 3 y el verso 14, en la introducción de la carta de Jesús a la Odisea, contiene exactamente los mismos dos elementos. Identifica la persona a quien la carta está dirigida y nombra quién lo está mandando, o sea, él es el recibidor y el remitente. Si observamos cuidadosamente de cerca, la carta no está siendo dirigida directamente a la iglesia, sino al ángel de la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Y quién es este ángel? Para poder contestar estas preguntas necesitamos regresar al capítulo 1 de Apocalipsis y mirar la introducción a estos mensajes a las 7 iglesias. En el capítulo 1 de Apocalipsis encontramos a Juan en una visión apocalíptica en el día del Señor, ahí en el versículo 10. Juan oye una voz de trompeta detrás de él, y cuando se da la vuelta para ver de qué se trata o quién está llamando a su atención, ve 7 candeleros. Y en medio de estos 7 candeleros, Juan ve a uno semejante al Hijo del Hombre, ahí en el versículo 13. Este es el Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se refirió a sí mismo por este título para identificarse con nosotros, o sea, el Hijo del Hombre. Ahí en Lucas, el capítulo 19 y el verso 10, dice la palabra de Dios así: mas el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se identifica con nosotros aquí en la tierra como nuestro hermano. Así que Juan ve y también oye a Jesús caminando entre los 7 candeleros de oro, sosteniendo en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada de doble filo en el versículo 16. La Biblia, la palabra de nuestras normas y fe, revela que esta espada de doble filo no es otra cosa que la palabra de Dios. Hay en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 12, la palabra de Dios dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada,
de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, penetra en nuestro ser, cortando todo en su paso y discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Si ustedes se acuerdan bien, Jesús dijo también ahí en San Juan 17, el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el versículo 20, o sea, Apocalipsis 1:20, aquí explica los símbolos de los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas en la mano derecha de Jesús. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros representan a las 7 iglesias. El símbolo del candelero es muy apropiado, mis queridos. En el Sermón del Monte, si ustedes se acuerdan bien, Jesús dijo a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo. San Mateo capítulo 5 y el verso 14. Pero en San Juan el capítulo 8 y el verso 12, Jesús dijo, hablando de sí mismo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es entonces la verdadera luz del mundo? ¿Somos nosotros los cristianos la luz del mundo o es Jesús? Es evidente, mis queridos hermanos y amigos, que hay una sola luz, y esa luz es Jesús. La Biblia, el libro de nuestras normas y de nuestra fe, lo dice así. En San Juan el capítulo 1 y el verso 9, después vamos a leer el 4 también, pero el 9 dice así: aquel era, refiriéndose a Jesús, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En él estaba la vida, el verso 4, y la vida era la luz de los hombres. En San Juan, el capítulo 12 y el verso 35 y 36, hablando de la luz, Jesús también dijo: entonces Jesús les dice: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os tomen las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Así que cuando Jesús dijo en Mateo, ahí en el capítulo 5 y el verso 14, vosotros, o sea, los cristianos, sois la luz del mundo, estaba diciendo, en otras palabras, que su iglesia debe reflejarlo a Él, la verdadera luz del mundo. Vamos a ilustrarlo de esta forma para que lo entendamos mejor. El sol por sí sola tiene luz propia y lo refleja. Pero en cambio, la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Vemos que la luna alumbra en noches a veces oscuras, pero esa reflexión no es luz propia, es la luz que proviene del sol. El mundo necesita ver, en otras palabras, hermanos, la luz de Cristo en nosotros. Jesús continuó diciendo: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino se pone en un candelero para que alumbre a todos en la casa. Así dijo Cristo que su pueblo debe alumbrar en un mundo de tinieblas, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra situación, mis queridos hermanos y amigos, delante de Dios depende no de la cantidad de luz que nosotros tenemos, sino cómo lo estamos reflejando para la gloria de Dios. Yo quiero que escuchen
esta cita de Deseo de todas las gentes en la página 206. Escuchen, nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la luz que tenemos. Así, a los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo puedan distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz por su vida diaria, contradicen su profesión de fe. El símbolo de los candeleros, mis queridos hermanos y amigos, es muy apropiado, pero ¿qué es lo que representa las 7 estrellas en su mano derecha? El versículo 20 de Apocalipsis 1 también contesta esta pregunta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Recordemos que cada una de las cartas de Cristo a las iglesias están dirigidos ¿a quiénes? Al ángel de esa iglesia. ¿Qué es lo que simboliza eso? La palabra ángel viene del texto original, o sea, del griego, angelos, que simboliza mensajero. Y puede ser bien un mensajero divino o puede bien representar a un mensajero humano. En este caso, creemos que es un mensajero humano, porque Dios ha confiado el evangelio no a los ángeles, sino que Dios ha confiado más bien el evangelio a su iglesia, a los seres humanos. La palabra de Dios nos dice, para aclarar bien el punto, ahí en Mateo el capítulo 28 y el versículo 18 al 20, donde Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios confió la predicación de las buenas nuevas del Evangelio a su iglesia, a los seres humanos como nosotros somos esos mensajeros para llevar el Evangelio a todo el mundo. Así que cuando Jesús habla del ángel de cada una de las iglesias, Él está refiriéndose a todos los que son líderes espirituales de la iglesia. El ángel de la iglesia de la Odisea simboliza a los líderes espirituales de cada iglesia. ¿Y quiénes son los líderes espirituales de la iglesia? Bueno, serían los pastores, ancianos, diáconos, diaconisas, departamentos de la iglesia, jóvenes, maestros, etc. Hay una cita en Obreros Evangélicos, en la página 13 y 14, que quisiera compartir con ustedes. Dice la sierva del Señor: los siervos de Dios están simbolizados por las 7 iglesias. Noten, los siervos de Dios, las cuales se hallan bajo el cuidado y la protección especiales de aquel que es el primero. Las suaves influencias que han de abundar en las iglesias o en la iglesia están ligadas con estos siervos de Dios, que han de representar el amor de Dios. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Él, escuchen, las llena de luz. Él guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, pasarían a ser estrellas caídas. Obreros Evangélicos, página 13 y 14. En cierto grado mayor, la condición de la iglesia está en las manos de los dirigentes, es decir, los líderes de las iglesias. Dice la sierva del Señor también en Servicio Cristiano, en la página 16, largo tiempo ha esperado Dios para que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada uno trabaje por él según su capacidad. Viajando de Jerusalén de uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo se detuvo brevemente en Mileto
en donde encontró con algunos líderes de la iglesia de Éfeso. Ahí en la iglesia de Éfeso, en Hechos el capítulo 20 y los versículos 26 al 32, el apóstol Pablo les habla a ellos y hemos puesto muchas responsabilidades hoy día sobre nuestros pastores y nuestros líderes de la iglesia, pero yo quisiera que nosotros escucháramos lo que el apóstol Pablo le dice a los líderes de la iglesia de Éfeso en el capítulo 20 del libro de Hechos, comenzando con el versículo 26 en adelante. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no hemos rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Así que aquí encontramos que Juan amonesta a los líderes de la iglesia, especialmente los obispos, del cuidado y la atención que ellos debían dar a la iglesia. Como decíamos, hemos puesto demasiadas responsabilidades hoy sobre nuestros pastores y líderes de la iglesia, pero nuestra obra primordial es de alimentar a la iglesia espiritualmente. Pablo dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, de noche y de día. No he cesado de amonestar a cada uno. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. En su carta a la iglesia de la Odisea, Jesús está diciendo, en otras palabras, mis queridos, pastores, líderes, algo está mal con la iglesia. Por supuesto, el mensaje a la iglesia de la Odisea es relevante a cada miembro de la iglesia, pero los dirigentes, o sea, los líderes, tienen una responsabilidad especial para edificar y alimentar a la grey, o sea, a la iglesia. Dice la sierva del Señor en la Review and Herald, el 26 de mayo de 1903, estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Dice ella, estas palabras son dichas a los maestros de la iglesia, todos aquellos que Dios ha confiado con responsabilidades pesadas. A través de los líderes, mis queridos, Cristo está hablando a toda la iglesia, a cada miembro. Hay algo drásticamente malo con la iglesia de la Odisea. Y Cristo primero está apelando al liderazgo de la iglesia y a través de ellos a cada miembro para que se den cuenta de la urgencia de lo que Él está diciendo a la Odisea. A toda la iglesia entera, de arriba para abajo, necesitamos entender este mensaje. Los líderes particularmente deben considerarlo cuidadosamente. Líderes, dirigentes, el Señor nos dice hoy, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí en el versículo 19 de Apocalipsis 3. Y quisiera terminar, hermanos, este mensaje hoy con una cita de Obreros Evangélicos, donde ella dice, en ningún momento debemos descuidar nuestra vigilancia. La nuestra es una obra que requiere el ejercicio de todas nuestras facultades del ser. Nuestras voces han de elevarse en tonos de trompeta, sin dejar oír nunca una nota vacilante e incierta. Hemos de trabajar
no por salario, sino porque no podemos actuar de otra manera, porque nos damos cuenta de que pesa un ay sobre nosotros si no predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obreros Evangélicos, la página 13 y 14. Y apelo a cada uno de nosotros en esta tarde, mis queridos hermanos. Si algo anda mal con la Odisea, quiere decir que algo anda mal con usted y conmigo. Y el testigo, recuerden que el título que él asume es el testigo fiel y verdadero. Él lo que nos dice es una realidad, pero nosotros tenemos que entender el hecho de que nuestra vida no está bien. Y hay una discrepancia entre la evaluación del testigo fiel y verdadero y la evaluación nuestra. Nosotros pensamos que estamos bien, donde la Odisea dice, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero la verdad, hermanos, es que el testigo fiel y verdadero nos conoce demasiado bien. Él lee nuestro corazón y Él nos dice, pero tú no sabes que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Y nosotros estamos en una situación, hermanos, que no reconocemos ni siquiera nuestra condición, pero Él nos pide que recapacitemos a tiempo porque su plan es tratar de ayudarnos y sacarnos adelante y prepararnos para que estemos listos para su gloriosa venida. Ese sería mi deseo para cada uno de ustedes. Riquísimas bendiciones. Oren conmigo de nuevo, por favor. Inclinen su rostro. Amado Dios nuestro Padre, que tu mensaje nos impacte ahora el corazón y que pueda traer verdadero arrepentimiento y frutos verdaderos en nuestro ser. Rogamos que el Espíritu Santo ahora tome esto, Señor, y puede provocar una revolución espiritual en nuestra vida, de tal forma que podamos reconocer que el testigo fiel y verdadero lo que desea es ayudarnos a recuperarnos de nuestra condición y que recobremos nuestra salud espiritual antes que sea tarde. En tus manos nos ponemos una vez más. Te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras iniquidades y nos transformes en tu sangre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.